Hola, mi nombre es María Mercedes Cobo Cepeda, estudiante del doctorado virtual en Desarrollo Humano de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La materia que veremos es Discriminación y Cultura en la unidad 3, Cultura y Discriminación Social en la época de la globalización, que es impartida por el doctor Luis Fernando Grajales Penagos. Esta es una presentación digital denominada Efectos de la Globalización. Iniciamos. Gracias. Introducción. El fenómeno de la globalización ha modificado los estilos de vida del ser humano en todo el mundo, donde la tecnología, el consumismo, la creación de empresas transnacionales, el neocapitalismo, entre otras situaciones más, han sido partícipes activos o innovadores de los cambios y evolución de este proceso. Es indiscutible el impacto social que este fenómeno ha representado en la vida del hombre actual, pero así como tiene contribuciones, también arrastra consigo grandes desventajas como la pobreza, la discriminación social, el incremento de la violencia social y, lo más lamentable, la pérdida de los valores morales que contribuye a la desigualdad social en todas sus modalidades, violentando los derechos humanos de los individuos. Se conoce como globalización al proceso dinámico y continuo que pretende unificar aspectos como lo económico, lo social, lo tecnológico, lo político y lo cultural entre los países del mundo y que tiene como uno de sus propósitos el establecer una intercomunicación entre todos ellos para obtener mejoras. La globalización es reconocida por el Fondo Monetario Internacional como una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que permite la difusión acelerada y generalizada de la tecnología. En el diccionario de la Real Academia Española aparece que la globalización es la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Antecedentes. Existen datos históricos sobre la evolución de la globalización desde los años 1400, donde se vivió la expansión europea, que buscaban colonizar mayores territorios a nivel mundial. Esta etapa dura de 1400 a 1600 aproximadamente. En 1492 se descubre América por Cristóbal Colón al mando del grupo invasor español. Inicia el mercantilismo y la acumulación de las riquezas por parte del Estado. Ya en 1700 esta doctrina económica se establece hasta nuestros días. En el año 1776, Adam Smith, padre de la economía moderna y clásica, escribió un libro que habla sobre la riqueza de las naciones en el aspecto económico. De 1750 a 1840 surge la primera revolución industrial en Inglaterra, dando inicio al uso del vapor para fines industriales y agrícolas y también inicio a la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y de América Latina, formando así el colonialismo. De 1840 a 1920 se representa la segunda revolución industrial en Alemania y es el carbón el elemento mineral más importante del momento. En el periodo de 1880 a 1919 se establece el imperialismo en la mayoría de los países. De 1914 a 1918 surge la Primera Guerra Mundial, donde se busca mejorar las redes de comunicación y de los armamentos. En 1929 se vive la primera crisis mundial del capitalismo y la primera crisis económica de los Estados Unidos de Norteamérica. De 1933 a 1939 se enfrenta la época nazi y se sufre lo que conocemos como Holocausto judío, que origina la creación de los derechos humanos y de la democracia social como un sistema político funcional. De 1939 a 1945 se vive la Segunda Guerra Mundial, que arrastra algunos avances científicos y tecnológicos para la humanidad enfocados hacia la guerra. De 1948 a 1990 sucede la etapa de la Guerra Fría, donde se incrementa el desarrollo tecnológico.
Al final de este periodo se establece el capitalismo como doctrina económica dominante y los Estados Unidos de Norteamérica se ubican como la primera potencia mundial. La globalización toma mayor auge a partir de la crisis del petróleo de 1973 y con el término de la Guerra Fría, los derechos humanos adquieren mayor relevancia a nivel mundial. Como sabemos, la globalización presenta algunas características como la privatización de empresas estatales, específicamente aquellas encargadas de la administración de los servicios públicos, la industrialización de los procesos, la producción generalizada de los productos, la reducción de los costos por producción y de los productos mismos, la estandarización de los procesos y normas internacionales para la producción, venta y distribución de los productos y servicios. El incremento del consumo impulsado por la ley de la oferta y la demanda, la formación de alianzas comerciales entre los países, el aumento de la fragilidad de la mano de obra no calificada, el contar con una comunicación más rápida y eficiente y el surgimiento de nuevos sistemas de trabajo. Ventajas de la globalización. Dentro de las ventajas de la globalización consideramos algunas como el desarrollo de sistemas de comunicaciones globales con tecnología de vanguardia, el aumento del intercambio cultural y científico entre los diversos países, el acceso a la diversidad cultural, a la ciencia y a la tecnología, la reducción de costos por producción de productos o servicios, el aumento de la competitividad, la generación de economías de escala, mejorar las condiciones de vida en la mayoría de los países, la disminución de los precios de los productos, el aumento de la tasa de los empleos, elevación de la calidad de los productos y servicios, mayor accesibilidad a los productos o servicios ofertados, la eliminación de las fronteras económicas, la expansión del mercado comercial, la colaboración en la difusión de los derechos humanos, difunde aspectos de ciencia, tecnología, cultura, así como también de salud y centraliza el poder. Dentro de las desventajas de la globalización tenemos el aumento del consumismo, se hace presente el terrorismo internacional, se pone en riesgo la diversidad biológica y cultural de los países, incrementa la inseguridad social, se otorga mayor importancia a la economía financiera. Existe un rechazo a las doctrinas sociales, culturales y políticas que son diferentes a las globalizadas, se establece un desequilibrio económico-social, hay una mayor flexibilidad laboral con pérdida de las condiciones laborales, se hace un daño al ecosistema por contaminación excesiva, la presencia de intervencionismo extranjero que genera la pérdida de la autonomía de las naciones, posible pérdida de la identidad nacional, posible desaparición de las distintas lenguas autóctonas, la concentración de grandes capitales en empresas transnacionales, el incremento de las deudas externas, promueve la migración, la pobreza y la marginación, la discriminación. Existe un reemplazo de la mano de obra humana por maquinaria. Generalidades sobre la globalización. Dentro de las generalidades de la globalización encontramos que ésta se divide en 5 grandes dimensiones básicas, como por ejemplo la globalización económica, que esta a su vez se subdivide en globalización productiva, globalización financiera y globalización comercial. Esta se enfoca en mantener los diferentes mercados de manera libre, permite el flujo de los diversos capitales de inversión, fomenta la creación de empresas transnacionales y establece los cambios en la división y organización de los sistemas de trabajo. La globalización política determina el liderazgo de los países más poderosos económicamente, genera la pérdida de la soberanía de los sistemas estatales y establece pactos y acuerdos de mercados, así como la normatividad comercial internacional necesaria. La globalización social representa los cambios de la estructura social, comunidades y familias y enfrenta nuevos desafíos educativos. La globalización cultural determina la transnacionalización de la historia de los países y de sus habitantes, pretende establecer una homogeneidad social y fomenta la diversidad cultural.
La globalización tecnológica se encarga de mantener los avances tecnológicos de vanguardia a nivel mundial y del uso del amplio sistema de redes de la información y la comunicación. Globalización y cultura. Como hemos definido anteriormente a la globalización, cabe agregar que también se le conoce como internacionalización, universalización, occidentalización o modernización. Pues bien, ahora describiremos lo que corresponde a la cultura y a la globalización cultural. Conocemos como cultura al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación con el fin de orientar las prácticas individuales y colectivas, incluyendo la lengua nativa, los procesos, los estilos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. O también se le conoce como el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Su raíz etimológica proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. Se sabe que en la Edad Media la palabra cultura se designaba a un terreno cultivado. En la época del Renacimiento apareció el término del hombre cultivado, o sea, se trata de referirse a alguien instruido en literatura y bellas artes. En el siglo XVIII se comenzó a usar con mayor frecuencia el término cultura para referir al conocimiento ilustrado, pero en el siglo XIX el término cultura abarcó también a los buenos modales y costumbres de ese momento. Ya para el siglo XX, con el desarrollo de las ciencias sociales, el concepto de la palabra cultura se ha ido ampliando progresivamente hasta la actualidad. La cultura tiene la función de garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los individuos en el entorno. La cultura contiene algunos elementos esenciales como son los elementos cognitivos, las creencias, los valores, las normas. Estas normas incluyen sanciones que van a ser impuestas de acuerdo a los sucesos. Los códigos también, símbolos o signos que van a ser representativos de ella. La idiosincrasia que representa las formas no normativas de conducta donde se encuentran los rasgos de comportamiento que diferencian a un grupo social de otro, incluso dentro de una cultura compartida. Se conoce a la globalización cultural como un proceso dinámico de interconexión y asimilación de las culturas, la cual genera una cultura mundial homogénea y común. En general, la globalización es un proceso que abarca principalmente a lo económico, lo político y lo social, afectando de manera positiva o negativa a la diversidad cultural ya existente. Como modo de producción y desarrollo capitalista, la globalización siempre busca el bienestar de la sociedad en general, imponiendo mundialmente diversos patrones económicos, industriales, tecnológicos y políticos que ha trastocado diversas identidades culturales, por lo que se entiende que la globalización cultural es el resultado de un conjunto de medidas de diferentes índoles que buscan el desarrollo continuo de la sociedad, propiciando e incrementando significativamente las relaciones internacionales e intercambios culturales entre los individuos que buscan una oportunidad para el desarrollo individual y colectivo, así como también ha permitido que esté presente el intercambio cultural, los cambios culturales en grandes escalas, sobre todo en el consumo de bienes y servicios ofertados, la mejora en los sistemas de comunicación que favorecen a las relaciones de todo tipo, haciéndolas más fáciles, rápidas y oportunas. Derivado del tránsito de la información y del intercambio de bienes y servicios, se ha establecido la interconexión de las diferentes expresiones culturales, por lo que como resultado a esta suma cultural se está conformando una nueva forma de cultura globalizada a la que pertenecemos de cualquier manera, sin perder de vista que existen diferencias culturales que nos identifican plenamente. Se observa algunas situaciones que nos permiten los ejemplos de globalización cultural, sobre todo en aquellas costumbres que han sido adaptadas a las características de otras, como un proceso de redefinición cultural que se observa mediante las expresiones artísticas, la moda, la gastronomía, la música, el uso de la tecnología o las conductas sociales, entre otros, en cualquier parte del mundo.
Como es sabido, la globalización cultural también tiene consecuencias y conlleva algunas de ellas tanto positivas como negativas. Consecuencias positivas. La generación de una cultura homogénea que incluya las costumbres generales y reconocidas por los individuos. La redefinición de los valores culturales y sociales y políticos en defensa de los derechos humanos. Las interconexiones globales han permitido visualizar la gran diversidad cultural existente, el permitir el compartir más cosas en común entre las distintas culturas derivado de la globalización, la necesidad de aprender otros idiomas, sobre todo los más dominantes, a fin de ampliar sus horizontes de desarrollo profesional y humano. Asimismo, los medios de comunicación y audiovisuales han favorecido en diferentes formas al desarrollo de la globalización cultural al establecer las principales marcas, tendencias, expresiones lingüísticas, entre otros, ya reconocidos por un gran número de personas a nivel mundial. Contribuye también a incrementar el intercambio cultural y multiculturalidad. Fomenta la unión entre otras personas de diversas partes del mundo. Como consecuencias negativas, tenemos que se considera la globalización cultural como un fenómeno que ha permitido la regularización y estandarización de los términos culturales. La pérdida de la verdadera identidad cultural derivado de la influencia de otras culturas dominantes. Pone en riesgo la pérdida o olvido de costumbres o tradiciones culturales que se han enfrentado al desplazamiento cultural por el ejercicio de una mayor influencia, la reducción de la diversidad cultural al generar una cultura popular, la imposición de las costumbres de los países más desarrollados e influyentes del mundo, la generación de los intercambios comerciales, políticos y sociales que afecta o modifica las culturas, la pérdida de la soberanía de una nación por estar bajo la observancia de las naciones más poderosas, el incremento del consumismo de las marcas transnacionales, opaca el consumo local y reduce la producción de lo representativo de la cultura de un país o región. Identidades globales. La identidad global se considera como un sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural definida con características con el idioma, las costumbres y la organización social. La constituyen todos los aspectos culturales, políticos, económicos, sociales, científicos y tecnológicos de la población. También es entendida como ese conjunto de representaciones, valores, símbolos, costumbres, creencias o conductas propias de los individuos o comunidades que los identifican y diferencian de los demás delimitando sus fronteras. Se denomina identidades globales a todas aquellas situaciones que permiten considerar un sentido de pertenencia del mundo actual o globalizado como una estructura única y de carácter particular. Estas identidades globales permiten la ampliación e intensificación del sentido de pertenencia globalizado, que significaría ver al mundo como una comunidad globalizada, donde el sentimiento que se nos pudiera unir sería el temor a vivir un desastre natural ocasionado por los daños al ecosistema, por los mismos procesos de la industria moderna, pero es necesario que la sociedad sea mucho más fuerte y propositiva y que se busque ese sentimiento en las culturas que ya hayan sido difundidas por los medios masivos de comunicación, denominadas como culturas más mediáticas, para visualizar el mundo con una verdadera comunidad más mediada que cuente con los recursos, estrategias y dinámicas propias para establecer la comunicación entre las diversas culturas. Las principales instituciones o movimientos sociales que generan esta identidad global, representando cada uno de ellos la Iglesia Católica, el evangelismo, nuevas religiones, denominadas como organizaciones no gubernamentales por la Organización de las Naciones Unidas. La identidad global está en busca de proteger y preservar el mundo mediante acciones coordinadas a nivel mundial. Afortunadamente, las culturas han prevalecido pese a las adversidades y los cambios inminentes de la globalización. Ciudadanía y globalización. El concepto de ciudadanía data de más de 2500 años atrás, en la época de la Grecia clásica, donde existían dos clasificaciones de sociedades conformadas por ciudadanos y no ciudadanos. Los no ciudadanos
Estaban integrados por las mujeres, los extranjeros y los esclavos. Se sabe que Aristóteles fue el primero en hablar sobre ciudadanía en una tesis, pues tenía la visión de que el hombre necesitaba de la convivencia para sobrevivir. Este tenía el poder de mandar y podía obedecer. Se caracterizaba por su participación en la administración de la justicia y del gobierno. La ciudadanía tenía un nivel de estatus privilegiado y restringido para cierto grupo de personas. Los romanos también crearon un modelo donde el hombre podía vivir bajo la protección del derecho romano y este era transmitido por la línea paterna y contenía los derechos y obligaciones, como era el pago de los impuestos, el derecho al voto, entre otros. Ya en la Edad Media se perdió la importancia del concepto de ciudadanía. En esta etapa existía un rey y su familia, que eran los de mayor rango, seguidos de los nobles, el clero y los campesinos. Rocío en el siglo XVIII, junto con otras celebridades, vuelven a dar impulso al término de ciudadanía, y este se ligó al término de nación, donde los individuos eran iguales y la nación era la encargada de la soberanía. Durante la Revolución Francesa se obtiene la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se señala la igualdad entre los individuos, la libertad y el derecho a la propiedad, que se encontraban protegidos por la ley. Pero esta ley tenía dos clasificaciones de derechos: los civiles y naturales y los derechos políticos. Ya en el siglo XX, tras pasar las guerras mundiales y otros sucesos que marcaron la historia del hombre, se modificó el concepto de ciudadanía por Marshall en 1950, quien dijo que la ciudadanía es aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad donde sus beneficiarios son iguales en cuanto a sus derechos y obligaciones que implica. En la actualidad se sostiene la idea de dos tipos de estatus sobre los derechos fundamentales, como son los civiles y económicos sociales, y los derechos de ciudadanía. Se define a la ciudadanía como esa relación de pertenencia de una persona a una comunidad política en la que están descritos sus derechos y obligaciones para con ella misma. Posteriormente aparece una nueva categoría de ciudadanos derivada de la migración, llamada deniscens, que se definen como la persona o grupos de personas que participan en una dinámica social y económica de una comunidad, pero que no son considerados ciudadanos. Ellos cohabitan en esa comunidad, pero están excluidos de los derechos políticos de los demás ciudadanos. Dentro de los principales errores o falencias del modelo actual de la ciudadanía ante la globalización se encuentra, por ejemplo, la aparición de jerarquías dentro de la ciudadanía y la creación de los grupos deniscens, el reconocimiento oficial de la integración de la comunidad política, la imposición de fronteras de exclusión y de inclusión que generan la desigualdad social reconocida legalmente, la creación de clubes de exclusividad, la violación de los derechos humanos, la limitación del ejercicio del poder de los derechos fundamentales. La ciudadanía inclusiva pretende mantener la igualdad de los derechos sin que influya la nacionalidad o la naturalización de los individuos. La generación del proceso llamado desetnización de los ciudadanos puede contribuir a la ciudadanía inclusiva. Además de otro error que mantiene esto es el incremento de la discriminación y la marginación social. Conclusiones. A través del tiempo, la evolución de la globalización ha presentado ventajas y desventajas que habrían que considerarse de importancia debido al daño social, ecológico, económico o político que represente. La preservación de las culturas con todo su bagaje cultural es indispensable para mantener esa riqueza propia de cada una de ellas, aporta al mundo entero. El respeto a los derechos humanos sin distinción de ninguna clase, avalados por leyes que los protejan, como es el caso de los migrantes. La inclusión de todos los ciudadanos, indistintamente de su condición étnica, social, cultural, económica, religiosa o sexual, como parte de una sociedad o comunidad donde gocen de todos los derechos y garantías individuales como seres humanos. Fomentar la inclusión desde la familia, la escuela, para minimizar la marginación y la discriminación social.